Hola chicas y chicos, el día de hoy vamos a hablar de un caso que conmovió al país de Argentina en el 2014 por la brutalidad en que fue asesinada una pequeña de 7 años a manos de su madre y padrastro. Comencemos. Priscila Leguiza Lafuente era una pequeña de 7 años en el 2014. Su madre, Silvana Lafuente, de 37 años, quien convivía con su actual pareja, un hombre llamado Pablo Verón Visconti, de 35 años, que era un ex policía federal. El padre de Priscila, el señor Gabriel Leguiza, quien convivía con su actual pareja, una mujer llamada María. Todo esto sucedió en Berazategui, Quilmes, partido de Buenos Aires. Priscila tenía 5 hermanos. Cuando ella tenía 18 meses de nacida, sus padres deciden separarse y deciden que 3 hijos irían a vivir con el papá y 3 hijos con la mamá. Desde entonces Priscila, con 18 meses de edad, vivió con su padre, el señor Gabriel Leguiza. Todo transcurrió con normalidad en la vida de la pequeña. Pero después de 5 años, un 27 de octubre del 2013, la madre de Priscila y la hermana mayor de Priscila, una joven de 17 años, llegan a casa del señor Gabriel Leguiza, pidiendo ver a la pequeña y llevársela a conocer a sus medios hermanos. El señor Gabriel Leguiza no estuvo de acuerdo, se opuso rotundamente a que se llevaran a la pequeña, ya que la madre de Priscila solo había visto a la pequeña en 2 oportunidades, y les dijo que solo les daría permiso que visitaran a la pequeña en la casa. Cuando de pronto la hermana mayor de Priscila, con 17 años, la joven se pone a llorar, diciendo a su padre que sus medios hermanos tenían mucha ilusión en conocer a su hermana Priscila. Priscila hace lo mismo y le pide a su papá por favor que le dé permiso. El señor Gabriel no pudo negarse. Les da permiso que lleven a la pequeña Priscila a su casa. La madre de Priscila promete regresar a la pequeña por la noche. Transcurren las horas y no tienen noticia de Priscila. Aún no llega a casa. Al día siguiente, el papá de Priscila, el señor Gabriel, tenía que irse a trabajar muy temprano. El señor va a su trabajo y al regresar se da cuenta que la pequeña aún no llega a casa. Es cuando el señor pone una denuncia por desaparición, pero en la comisaría le dijeron que el señor tendría que acercarse al Ministerio de la Mujer. El señor Gabriel se acerca al Ministerio de la Mujer e informa que la madre de Priscila fue con engaños y se la llevó a la pequeña. Y el Ministerio de la Mujer, al saber que era la madre de la pequeña quien se la había llevado, decide no hacer efecto tal denuncia. Transcurren los meses, aproximadamente 2 meses, sin que el papá supiera nada de la pequeña Priscila, y las autoridades jamás quisieron ayudarle con la búsqueda. Es cuando un 4 de enero del 2014, la madre de Priscila hace una falsa denuncia, diciendo que la pequeña había desaparecido de la casa, que todos se fueron a dormir con normalidad y al día siguiente, al despertar, se dieron cuenta que la pequeña no se encontraba en casa. La policía comienza a buscar a la pequeña por el barrio, pensando que la pequeña de pronto se fue a jugar con una amiguita. Es cuando la policía no tiene rastros de la pequeña, no la encuentra, y la madre de Priscila dice que la pequeña sabe trasladarse en tren hasta la casa del papá en que quedaba en Lanús. La policía se dirige a la casa del padre, el señor Gabriel, buscando a la pequeña, revisa por toda la casa, pero no la encuentran. Días después de aquella denuncia por desaparición,
fue cuando encontraron un 7 de enero un cuerpo entre los pastizales y arbustos del arroyo Las Conchillas, en el límite de Berazategui y Hudson. El padre de la pequeña tuvo que ir a reconocer el cuerpo. Era la pequeña. Estaba con un 70% del cuerpo quemado. Las autoridades apuntaban a que los responsables serían la madre y padrastro de la pequeña Priscila, ya que no se ponían de acuerdo en sus declaraciones. Es cuando al día siguiente, un 8 de enero, fueron detenidos la señora Silvana Lafuente y el padrastro de la pequeña. Ellos fueron trasladados a la comisaría de Quilmes y se negaron a declarar. Pero los hermanos mayores de Priscila, con 17 años y 13 años, contaron que el 3 de enero, por la noche, la madre, mediante golpes en la cabeza, había causado la muerte de su hermanita, y les dijo que se fueran a dormir todos, y al día siguiente el padrastro de la pequeña sería el encargado de deshacerse del cuerpo. Al día siguiente el padrastro colocó el cuerpo de la pequeña sobre la parrilla, echándole querosene durante 2 horas. Al ver que no podía deshacerse totalmente del cuerpo, decidió ponerla en bolsas y trasladarla en un cochecito de bebé para luego ser lanzado al arroyo Las Conchillas. La policía realiza allanamientos en la casa de Silvana, mamá de Priscila, encontrando cabellos, fibras, cenizas, que fueron investigados a ver si correspondían al ADN de la pequeña, aunque ya no había duda, ya que los hermanos mayores habían declarado que vieron cuando la madre causó la muerte a golpes, ya que la pequeña no la llamaba mamá. Y Priscila todas las noches lloraba pidiendo ir a casa de su padre con su mamá María. María era la pareja de su papá, la quien la había criado desde muy pequeña. Es por eso que enfurecida, Silvana, la madre biológica, en su desesperación, comenzó a pegarle a la pequeña muchas veces en la cabeza. El juicio por el crimen de la pequeña Priscila comenzó el 26 de febrero del 2014. Duró aproximadamente 5 años. El primero en declarar fue un adolescente de 17 años, hermano de Priscila. Dijo que a la pequeña le pegaba a su madre porque no la llamaba mamá, le decía Silvana. Luego contó que por la noche del crimen, Pablo, el padrastro de la pequeña, le pegaba con el puño y su madre con un caño de gas. La madre y padrastro de la pequeña se acusaban entre ellos de haber matado a la pequeña. Pablo Verón declaró, quiso desligarse de toda responsabilidad diciendo que su mujer Silvana era violenta, no solo con sus hijos, también con él, ya que por la noche del crimen él se fue a dormir y quien mató a la pequeña fue su mujer, la quemó y arrojó al arroyo y que él ni tocó el cuerpo. En cambio, Silvana Lafuente, madre de la pequeña, culpó a su pareja diciendo que él mató a la pequeña a golpes, que él no solamente era violento con la pequeña, sino con todos, y más aún cuando tomaba. También en el juicio se supo que Silvana tenía un guía espiritual, un pastor llamado Santos Doroteo Lescano, que era una persona muy allegada a Silvana, que operaba en la zona de Berazategui como trabajador social. Se contó que Silvana llamó al día siguiente del crimen al pastor para contarle lo que había sucedido. El pastor al día siguiente temprano
Fue a la escena de crimen, vio el cuerpo de la pequeña envuelta en bolsas detrás de la escalera y aconsejó a la madre que se deshaciera del cuerpo, ya que sin cuerpo no había delito. Dice que dejó un dinero y se retiró de la escena del crimen. No presentó la denuncia porque no quiso meterse en problemas. También en el juicio se supo que una de las hermanas mayores de Priscila, una joven de 17 años, había acusado a su padrastro Verón por violación sexual y se preguntaban si también le había sucedido lo mismo a la pequeña Priscila. Pero eso nunca se supo. Un video registrado por las cámaras de seguridad fue clave para avanzar en la investigación. En el crimen material se ve a la madre y padrastro caminando mientras trasladaban un cochecito de bebé donde se presume estuvo el cadáver de la pequeña hacia un arroyo en Quilmes, donde luego fue descartado. Este es el video donde se observa a la mamá, ahí está, ahí la vemos, junto a su pareja y otras personas supuestamente familiares, llevando un carrito de bebé en cuyo interior tapado habrían trasladado el cuerpo de Priscila. Estas imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad de una estación de servicio ubicada a tan solo una cuadra de la casa familiar, donde la nena habría fallecido producto de, dicen, una golpiza. Este material es parte de las pruebas que están analizando los investigadores y complicarían a la pareja. La madre había denunciado la desaparición de la chiquita el lunes 6 de enero, pero según las pericias, Priscila habría muerto el sábado anterior, el 4 de enero. El cuerpo de la pequeña, asesinada a golpes y parcialmente incinerada, fue sepultado en el cementerio de Avellaneda. En el lugar se vivieron momentos de mucho dolor por parte de su padre, abuela materna y sus tíos, que aún se encontraban conmovidos por el brutal asesinato. Mientras tanto, el Tribunal Oral Criminal 5 de Quilmes condenó a cadena perpetua a la madre y padrastro de Priscila Leguiza Lafuente por el delito de homicidio agravado por el vínculo de premeditación, ensañamiento y alevosía. A ella la consideraron autora del hecho y a él partícipe necesario. El padre de Priscila se mostró muy satisfecho con el fallo. Nadie me la va a devolver. Bueno, y tengo el mejor recuerdo de mi nena en mi mente, que ahora puede descansar en paz, y yo también, porque estos dos chacales me arruinaron la vida a mí. ¿Siente que se hizo justicia? Sí, ella y yo vamos a seguir adelante. ¿Va a ir al cementerio ahora? Sí, hoy ya medio difícil porque está cerrado, mañana sí. ¿Qué le piensa decir? Que hicimos justicia y que ganamos. Que todo lo que hicimos fue por eso. Bueno, chicas y chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Es muy lamentable que su madre biológica, la persona que le tendría que haber cuidado y protegido, le haya hecho todas esas cosas terribles a la pequeña Priscila. Aunque ya hubo una sentencia, hubo justicia, pero nada devolverá a la vida a la pequeña. Me despido de todos ustedes. Adiós.